eh, es indispensable que ustedes tengan esa cuestión, sí, ya le decimos nosotros de que puedan manifestar cualquier dudita que tengan. Yo creo que el doctor me está comentando algo así al final de la sesión, pero como saben que yo también entro en auxilio con sus compañeritos en docencia auxiliar también del sexto semestre, la jornada vespertina, pues de alguna manera él hacía hincapié que de repente si ustedes tienen alguna dudita, alguna pregunta, alguna cuestión que de repente nazca por cada uno de ustedes, que nos la trasladen ya sea al licenciado Guillermo Hernández o a mi persona, y en este caso pues lo más sensato es que pudiesen comunicarse con mi persona para trasladarles cualquier duda o eventualidad que ustedes puedan hacerles el transcurso del desarrollo de sus sesiones, ¿verdad, chicos? Entonces, es por eso es que de repente que yo les pido de su participación cuando de repente no tengamos al doctor por algún tiempo determinado, ya sean unos minutitos, ¿verdad? Para irles apoyando de repente con algún temita que especialmente pueda surgir la duda, y es el caso de una compañerita, pero no sé si fue acá con ustedes, que estaba preguntando por la doble tipificación o la doble connotación que tiene el artículo 125 del Código Penal. Entonces, así sucesivamente van naciendo, ya empiezan a nacer estas dudas, inquietudes respecto de las penas, de los delitos, de las sanciones y todo lo demás habido y por haber dentro del mismo. Entonces, con la misma situación, pues yo les voy comentando a ustedes para que se sientan en la libertad que cuando tengan esa duda, pues me la puedan hacer por el medio que tenemos autorizado. O cuando de repente el doctor no pudiese por algún motivo o circunstancia estar presente en la sesión, pues ya con la venida de cada uno de ustedes, pues también les empiezo a adelantar lo que nosotros estamos por ver en el transcurso del desarrollo de las agendas que se tengan contempladas. Así como para hoy, la agenda correspondiente al 2707 de este 2023, pues ya se habrán dado cuenta ustedes que es bastante bonita, es bastante especial, le llamaría yo en este sentido. Y es que estaba viendo que ustedes ya empezaron a ver delitos contra la vida, homicidios calificados, agravados, ya están hablando del parricidio, del asesinato, las calificativas o calificativas del asesinato, vean un montón de cuestiones que son elementos que efectivamente cuando uno está ya en el ejercicio en el ejercicio de sus funciones o de las atribuciones que las instituciones le delegan a uno, pues ya puede hacer ya, ¿qué les puedo decir yo? Cuando van ustedes a análisis como analistas a la OAP, por ejemplo, el Ministerio Público, o como por ejemplo que ustedes llegasen a entrar como elementos de investigación, como son los técnicos de investigación criminal, de criminalística, ¿verdad? Los famosos chicos de DICRI. Vean, hay un montón de cuestiones, es muy bonito y bastante amplio el campo en el desarrollo de estas actividades. Entonces, por eso les digo, poco a poco en el transcurso de su formación profesional, pues de repente van a ir naciendo a la inquietud todas estas cuestioncitas por ahí, son meramente particulares, ¿verdad? Entonces, cuando sea así, pues ya les comento, siéntanse ustedes en la libertad de que podamos entablar nosotros una conversación, alguna cuestión especial o específica de algún elemento de tipo que pueda estar dentro del Código Penal a efecto de solventarles estas inquietudes. Entonces, todas esas duditas me las pueden ir comentando a mí, también se las vamos a ir comentando al doctor, el doctor nos lo va a estar comentando a nosotros para que nosotros se las traslademos a ustedes en un espacio realmente personalizado que van a hacer esos repasos o esos laboratorios que nosotros vamos a tener, y créanme que les va a encantar el derecho penal. Con el doctor están aprendiendo toda esa parte doctrinaria, esa parte sustantiva, todo eso específico. Con nosotros ya en la parte de la práctica, pues ustedes se van a dar cuenta que qué bonito es el derecho penal. Y es algo que no van a tener con otros docentes, pues, que solamente les van a hablar del código, el código y aquí y allá, pero no pasan más de dires y diretes, ¿verdad? Eso es lo que nos caracteriza con nosotros y por eso es que hemos tenido el éxito que hemos tenido siempre en la jornada también nocturna. Esperamos que prontamente también se vaya fortaleciendo en la jornada vespertina para que tengan una muy buena preparación, ¿verdad, chicos? Entonces, bueno,
En lo que tenemos por ahí, la intervención del doctor, vamos a darle unos minutitos yo creo que tenemos al doctor en la sesión. Entonces, ahí estamos, chicos, ya que tenemos al doctor José Francisco de Matavela. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Ya ha sido explicada una partecita de lo que ustedes enviaron en la agenda correspondiente a 2707-2023. Nada más comentarles, chicos, les deseo una excelente tarde. Doctor, con permiso, compañeros. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes, estimados compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase del día de hoy. Nuestra agenda, pues, por completar, teníamos los homicidios calificados para hoy. Luego, pues, ya les hicieron llegar la segunda agenda, pues que vamos a tratar también de avanzar un poco el día de hoy respecto de lo que es el aborto. Recuérdense que estamos en los homicidios, delitos contra la vida, especialmente. Hemos tratado el homicidio simple como la figura tipo, como la figura central. Luego vimos los homicidios atenuados o privilegiados, que son homicidios menos graves que el homicidio simple. Explicamos pues cómo el dolo de muerte va cambiando en cada uno de ellos. Y pues para la agenda de hoy tenemos los homicidios calificados. Esos homicidios calificados también se llaman agravados y son obviamente los más graves que el mismo homicidio simple. Dentro de ellos, pues de acuerdo a la legislación penal nuestra, está el parricidio, el asesinato, y luego, pues en una modificación del año 95 se incluyó la ejecución extrajudicial. Tomando, pues, esa misma ese mismo orden que tiene nuestro Código Penal, principiaríamos con el parricidio. El parricidio es un homicidio agravado, un homicidio grave, un homicidio calificado, porque se trata de la muerte de un pariente, de darle muerte a un pariente. Y eso es lo que agrava el homicidio. No es lo mismo que Juan mate a Pedro o a Luis, que son cualquier particular, cualquier persona, que si Juan mata a Juanito, que es su propio hijo. El parricidio entiende eso, la relación causal que hay en el propósito deliberado, porque es un homicidio eminentemente doloso, debe haber ánimos de necandi, dolo de muerte. Lo único es que acá el dolo de muerte es hacia el pariente, es decir, el propósito deliberado de darle muerte a su padre, el propósito deliberado de darle muerte al hijo, el propósito deliberado de darle muerte a la esposa. Es decir, es el grado de parentesco el que en este tipo de delito pues agrava el homicidio para convertirlo en parricidio y pues vean, tiene una pena hasta de 50 años de cárcel. Ahora, el parricidio es algo que tenemos que tener muy claro, tanto en cuanto al sujeto activo y pasivo. Tienen que ser parientes, pero ¿qué clase de parientes? No cualquier pariente. De acuerdo a la legislación penal guatemalteca, el parricidio solo se da en la línea vertical. Es decir, línea vertical hasta el 4º grado de consanguinidad. Padre, hijo, nieto, bisnieto. Hijo, padre, abuelo, bisabuelo. Fíjense bien, es la línea vertical. Y el Código Penal de Guatemala acepta
el delito de parricidio cuando se da entre cónyuges, entre marido y mujer, y no importa que estén o no estén casados. Así el artículo 131, que fue también modificado en el año 96 por el decreto 20-96, deja descrito el parricidio de la siguiente manera. Dice, quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente vertical, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Se le impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelaren una mayor y particular peligrosidad social en el agente, en el sujeto activo. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa. Obviamente, por las razones que explicamos en Derecho Penal 1, pues la pena de muerte no se puede aplicar en nuestro país en este momento. De tal manera que estaríamos hablando de una pena de 50 años de prisión. Sí, claramente está establecido que en esas circunstancias no podrá concedérseles ninguna rebaja de pena y por ninguna circunstancia. Entonces, expliquemos. El parricidio es la muerte entre parientes, en la línea ascendente o descendiente, es decir, en la vertical. Se incluye a la cónyuge, pero no necesariamente a la esposa, o sea, que está casada con el sujeto activo. Es decir, puede ser cualquier persona que viva maridablemente con él, que hagan vida marital. Eso constituye también la posibilidad de cometer un parricidio. Ahora, lo que sí es básicamente importante es que en este delito hay un propósito deliberado de darle muerte al pariente. Y en ese sentido el código es claro y dice, quien conociendo el vínculo. Y si vemos nosotros, tal y como está descrito el tipo penal de 131, pareciera fácil determinarlo. En la práctica esto es muy complicado. Se dan casos muy complicados y muy discutibles. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, el padre que da muerte a su hijo, conociendo que es su hijo, pero no estando reconocido? Fíjense qué complicado. Juan mata a Pedro. Pedro es hijo de Juan, pero no está reconocido, no tiene sus apellidos. Entonces la discusión es seria, porque obviamente en un proceso penal, pues las pruebas para comprobar el parricidio es definitivamente la partida de nacimiento donde haga constar que este es su hijo. Y resulta que no es su hijo. Y él va a decir, no, este no es mi hijo. Es decir, aun y cuando él conozca que es su hijo. Entonces la discusión viene, ¿eso bastará para que el juez pueda decidir si es o no parricidio, cuando hoy día hay otros medios de prueba mucho más técnicos desde el punto de vista científico, más sofisticados para determinar? Por ejemplo, es decir, se puede hacer una prueba de paternidad. Y esa prueba pues es determinante con que sí es su hijo. Sí, pero aún con esa prueba, la pregunta es, ¿conocía él que era su hijo?
Él va a decir que no. Sí, entonces habría que buscar otros medios de prueba para que se establezca que él sí conocía que era su hijo. Pero entonces sigue la pregunta. Conociendo que si es su hijo, pero no teniendo sus apellidos, ¿se comete el parecido? Ahora pongámoslo al revés. El sujeto activo que da muerte al activo, al pasivo. Padre que mata a su hijo, que tiene sus apellidos, que está reconocido por él, pero que sabe que no es su hijo. Fíjense cómo se complica. Él sabe que no es su hijo. Es hijo de otra persona, de otro padre. Pero él, por X o Y circunstancia, lo reconoció en su momento. Pero él sabe que no es su hijo. Y obviamente, si se hace la prueba de ADN, va a ver que no es su hijo. La pregunta es, ¿habrá parricidio? Fíjense cómo se empieza a complicar todo. Y les comento esto porque esto es lo difícil del derecho y el derecho penal más. Y por eso les decía en una oportunidad, mucha gente estudió derecho pensando que aquí no se llevan matemáticas y que esto es fácil. No, esto es muy difícil. Esta carrera es muy complicada y es de las más difíciles. Las carreras donde se lleva matemática son las más fáciles, porque son ciencias exactas. 2 más 2 son 4 en ingeniería. Si 2 más 2 ponen 5, 2 más 2 ponen 3, les ponen mal, profesor. Pero aquí no. Lo difícil acá es las discusiones de fondo que se dan. El método que se utiliza acá no es un método de observación experimental, es un método lógico, abstracto, de inducción o deducción. Y esto vean lo que complica realmente para un juez, para un abogado, para un fiscal, y para todos los que estamos en este mundo de las leyes y especialmente en el mundo del derecho penal, por ejemplo, en estos casos. Y les digo esto porque aquí vale mucho el criterio, la jurisprudencia y lo que se conozca y lo que ustedes puedan discutir en un momento dado. De tal manera que nosotros en los exámenes, poniendo un caso de esta naturaleza, puede ser que nosotros califiquemos bien a 2 exámenes que son diferentes. Uno dijo que era parecido y otro que no había. Lo que me interesa es realmente el fundamento que tuvo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista doctrinario y qué análisis hizo, que es exactamente lo que va a pasar en la calle, en el ejercicio de la profesión. Y acá ustedes vean entonces este caso, donde el código lo que dice es quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente. Conociendo el vínculo. Pero ¿cómo se demuestra que conoce el vínculo? Por la partida de nacimiento. Esa es la forma más fácil. Pero puede ser que se los voy a complicar más. Un sujeto, pues, tuvo un hijo con una persona, con una mujer, por supuesto, y lo reconoció. No se casaron. Pero luego de haberlo reconocido, pues, cuando tenía el niño 6 meses, pues ellos se dejaron y ya no se vieron nunca. Resulta que ahora este sujeto da muerte a un muchacho de 20 años. Y resulta que ese muchacho es su hijo. Y se demuestra con la partida de nacimiento que es su hijo. Pero él no conocía que era su hijo. Tenía 19 años y 6 meses de no haberlo visto, pues. Y eso se ha dado en la práctica. Resulta que en un bar se encontraron tomándose unos tragos, hubo una pelea, un lío, y uno le dio muerte a otro. O puede ser al revés.
Resulta que era su padre y él no sabía que era su padre. ¿Cómo se resuelve ese caso? Esto es un poco más fácil, porque dice quien conociendo el vínculo. Aquí lo que va a decir es, yo no conocí el vínculo. Sí, pero el fiscal que va a presentar la acusación va a decir, aquí está la partida de nacimiento. Ahora, él podría alegar, sí, está la partida de nacimiento, él es mi hijo, pero yo no sabía que él era mi hijo, porque tenía 19 años de no verlo. O yo no sabía que él era mi padre, porque nunca lo conocí, pues, porque me dejó de ver cuando yo tenía 3 o 4 meses. Miren lo delicado. Esto es complicado y como les decía, pues yo dejo para que ustedes lo puedan analizar en la doctrina, en la jurisprudencia y luego ustedes tienen que responder los casos. Vamos a ver qué criterio tienen. Su criterio tiene que estar fundamentado legal, doctrinaria y mejor si jurisprudencialmente. De tal manera que eso es lo que complica en esta situación. Muy bien. Aparte de eso, en el parricidio, cuando se habla de conociendo el vínculo, desde ya nos están diciendo que queda afuera el error impersonal, queda afuera el aberractio ictus, queda afuera los casos culposos. Yo no sé si me entienden de qué estoy hablando. Esto es derecho penal 1, pues. Y ustedes lo deben saber perfectamente. Esto es derecho penal 1. Y eso ya lo aprobaron. ¿Recuerdan ustedes qué es el aberractio ictus? El aberractio ictus es el error en el acto. Cuando Juan quiere darle muerte a Pedro, le dispara a Pedro, pero no le pega a Pedro, sino le pega a Juanito, que es su hijo y que venía con Pedro. ¿Hay o no hay parricidio? Fíjense bien, él le disparó a Pedro, quería darle muerte a Pedro, pero con Pedro venía su hijo, a la par de él o atrás de él. Desgraciadamente para él no pegó a quien él quería. Eso se llama aberractio ictus, el error en el acto, la falta de pulso, pues. Definitivamente que ahí no hay parricidio. Ahora, ¿qué delito hay? Le dio muerte a su hijo, pero no quería matar a su hijo. Pues eso no quiere decir que quede impune. Lo que no va a haber es parecido. Bueno, pero ¿qué delito hay? ¿Homicidio, asesinato o qué? Ya se lo va a preguntar en el examen. En el examen se lo pregunto. Ustedes lo tienen que analizar. Ese es el aberractio ictus. Ahora, el error impersonae es parecido, pero no igual. Error impersonae es cuando se confunde a la persona del sujeto pasivo. Juan dispara a Pedro estando, según él, seguro que era Pedro, pero resulta que efectivamente le dio a Pedro, pero al fallecer no era Pedro, era su pariente, su papá o su hijo. Ese es el error impersonal. Yo recuerdo un caso que tuvimos y que acá en la jurisprudencia de Guatemala, y en aquel entonces pues estábamos precisamente en Derecho Penal 2 y lo llevamos al aula y fue una muy buena discusión, muy productiva, pues de la vida real, y es más, lo he puesto en los exámenes. Resulta que un día X, una pareja de esposos estaba durmiendo en su casa tranquilamente y era después de medianoche. Cuando la señora escuchó ruidos en el techo de la casa, ella
se despertó y oyó que estaban andando sobre la lámina de la casa. Y entonces inmediatamente despertó a su marido, a su esposo, que estaba a la par de ella, y le dijo, despertate y no hagas ruido. ¿Qué pasó? Dijo el otro. Mirá, se están entrando los ladrones. ¿Qué pasó? Oí. Y escuchó, pues, que efectivamente estaban andando sobre el techo de la casa que era de lámina. En ese momento el Señor le dijo a la señora, mirá, no encendás luz, no hagan ruido, y fue a agarrar su escopeta. La escopeta que tenía él para ir de cacería, pues. Estamos hablando en la provincia de Guatemala. Él se acercó a la ventana, corrió la cortina y vio que el ladrón venía caminando sobre la lámina de su casa, y vio cuando saltó al patio de su casa. Cuando cayó al patio, él le disparó. Y obviamente le acertó. Inmediatamente que vio que ya no se movió, llamó a la policía, encendieron la luz y todo, y se da cuenta cuando abren y ven que es su hijo. Era su hijo de 18 años, acaba de cumplir 18 años, yo cumplí 19, entre 18 y 19, que venía de trasnochar. Era noche de viernes para amanecer sábado o sábado de madrugada. Al muchacho no lo dejaban salir. Y él lo que hacía era que se quedaba en su casa, y a las 7, 8 de la noche, pues según ellos que estaba ahí, él se salía con sus amigos, y en la noche, cuando regresaba a medianoche, después de andar con los amigos, pues de parranda o qué sé yo, pues se subía por la pared de su casa, el techo, y brincaba. Y ese día así lo hizo. ¿Hay qué hay? Obviamente que no hay parricidio. ¿Por qué? Porque él no le disparó nunca a su hijo. Él le disparó a un ladrón que venía caminando sobre el techo de su casa. Si él hubiera sabido que era su hijo, no dispara. O sea, no hay el ánimos parricida, pues. No hay propósito deliberado de darle muerto a su hijo. Eso está muy claro. Vea, ¿qué pasa en los homicidios culposos? La familia que va a una fiesta, el padre de familia que irresponsablemente se emborracha y que ya borracho, pues no deja que sus hijos o su esposa se traiga el vehículo. Y dice, no, yo puedo manejar, me siento bien. Se sienta al volante del carro y por borracho va a estrellar y le da muerte a su mujer o a sus hijos. ¿Hay parricidio o no hay parricidio? Ahí no hay parricidio. Es claro que no hay parricidio. Eso es un homicidio culposo. Vean cómo se complica esto en la práctica. Y es más, en criminología hasta se discute realmente la pena para ese tipo de gente, pues. Porque imagínense un padre que desgraciadamente le pase eso. La doctrina, algunos autores dicen que ahí es suficiente la pena natural de saber que por irresponsable le dio muerte a su hijo, que ya ni siquiera se le debe juzgar. Pero imagínense qué importante es esto. Pues lo importante es que ustedes también entiendan de qué se trata pues este delito. ¿Qué pasa con los hijos adoptivos? Es otra situación. Un hijo adoptivo donde sabe que no es su hijo. Es decir, puede tener una partida de nacimiento que está su nombre, pues sí, que lo reconoció, pero él sabe que no es su hijo. Y entonces los sentimientos no son los mismos. Entonces la discusión en la doctrina, aquí ¿qué es lo que trata de proteger el Estado con el parricidio? ¿Qué es lo que agrava el homicidio para convertirlo en parricidio? Es precisamente que el sujeto activo está dándole muerte
a sabiendas y con clara conciencia a su propia sangre. Eso es lo que agrava. Ahora, ¿pero qué pasa si no es su sangre? Al contrario, él sabe que no es su sangre. Muy bien, ya les puse varios casos para que ustedes puedan ir reflexionando y al final puedan ustedes poder resolver ya un caso de estos. Como les digo, no es tan fácil. Siempre que dice 2 más 2, 4 es fácil, pero en derecho no hay cosas fáciles. Miren estos casos en derecho penal. Entonces, eso es en cuanto al parricidio, que era el primero de los homicidios agravados a calificados, y después estaba el asesinato, que es el clásico homicidio agravado calificado. El 132 se refiere al asesinato y dice: comete asesinato quien matare a una persona. Solo que vienen, obviamente, las formas. Dice: 1, con alevosía; 2, por precio, recompensa, promesa; 3, por medio o con ocasión de inundación, incendio; 4, con premeditación conocida; 5, con ensañamiento; 6, con impulso de perversidad brutal; 7, para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito; 8, con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. O sea, el darle muerte a una persona con cualquiera de estas circunstancias convierte el homicidio en asesinato. Ahora, que quede claro, estas circunstancias o estas causales, mejor dicho, son excluyentes. ¿Qué quiere decir son excluyentes? Que no tienen que darse todas. Basta con que se dé una de ellas y ese homicidio se convierte en asesinato. Es decir, en lugar de 15 años pasa a tener 50 años de cárcel. O sea, aquí hay causas, 8 establece el código, que son las que convierten un homicidio simple en un asesinato. Acá lo importante es que en la mayoría de causales no las explique el código, pues. Hay que ir a la doctrina, hay que ir a la jurisprudencia. Hay algunas que sí. Por ejemplo, dice matar a una persona, 1, con alevosía. ¿Qué es alevosía? Ahí no está diciendo qué es. Pero si ustedes van al artículo 27, que lo estudiamos en Derecho Penal 1, y que se refiere a las agravantes, a las circunstancias agravantes, ahí nos dice qué es alevosía. Y dice el artículo 27, inciso 2, alevosía: ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o específicamente a asegurar su ejecución sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. O sea, la gran discusión en un juicio, en un proceso penal es: ¿hubo alevosía o no hubo? Pero primero tenemos que tener claro qué entendemos por alevosía. Y aquí hay una interpretación auténtica. ¿Recuerdan ustedes las clases de interpretación, la exégesis de la ley penal? Que eso lo expliqué en Derecho Penal 1. En la exégesis de la ley penal, obviamente, cuando se trata de un delito como la alevosía, hay una descripción. El Código Penal mismo, en el artículo 27, describe qué es alevosía. No queda a discreción del juez, no queda a discreción del fiscal, del abogado defensor.
sino que hay una interpretación auténtica. Y esa interpretación auténtica, ¿cuál es el resultado? Según lo que dijimos en Derecho Penal 1, es obligatoria y debe acatarse. Entonces, vean, por eso os digo, el Derecho Penal 2, pues se sustenta y viene con la aplicación de todo el Derecho Penal 1. Entonces, si hay alevosía, el homicidio se convierte en asesinato. Luego dice, por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro, en la 2. Bueno, ese es el crimen sicario, ¿no? Es lo que realmente hace despreciable un tipo de delito de estos, donde el sujeto activo ni siquiera conoce a su víctima, pues. La víctima nunca le ha hecho absolutamente nada, ni lo conoce. Ah, pero le pagan y por precio le va a dar muerte. Eso es lo desgraciado, entre comillas, de este tipo de homicidio. Ese es el sicariato, ¿no? Del 2. Luego el 3 dice por medio o con ocasión de inundación, incendio, veneno. Es decir, Juan quiere darle muerte a Pedro, pero para darle muerte le va a poner una bomba en su casa, o él va a incendiar su casa, va a explotar su casa. Eso es un asesinato, no es un homicidio. Ahora, por ejemplo, el 4 y el 5, vean ustedes, no dice más que con premeditación conocida. Muy bien, al igual que la alevosía. El Código Penal en el artículo 27, numeral 3, dice que es premeditación. ¿Qué es premeditación y qué es premeditación? Pero no basta la premeditación. Tiene que ser premeditación conocida, pero eso lo explica el código. Hay una interpretación auténtica. Entonces el juez debe aplicarla. No hay ningún problema. Ustedes tienen que ver, y ahí dice que debe entenderse por premeditación. Hay premeditación conocida cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor con anterioridad suficiente a su ejecución, etcétera, etcétera. Es decir, eso es premeditación conocida. Pero, por ejemplo, si ven el numeral 5 del asesinato, dice con ensañamiento. Y el 6 dice con impulso de perversidad brutal. El Código Penal de Guatemala no dice que es ensañamiento, ni dice que es impulso de perversidad brutal. Eso lo tenemos nosotros entonces que analizar, que estudiar en la doctrina científica, en la jurisprudencia. Es decir, darle muerte a una persona con ensañamiento. Ensañamiento, según los tratadistas, es aumentar deliberada e inhumanamente el dolor de una persona. Eso es ensañamiento. Juan quiere matar a Pedro, pero no le da un tiro a Pedro, sino le corta primero una mano, después un pie, después otro órgano, hasta que le da muerte. Eso es ensañamiento, es ensañarse. Eso convierte, obviamente, un homicidio simple en un asesinato. Luego se habla con impulso de perversidad brutal. ¿Cuál es la diferencia entre el ensañamiento y el impulso de perversidad brutal? Esa es una cuestión también que se discute mucho en la doctrina. Es decir, hay mucha literatura de esto, ustedes pueden buscarlo, mucha discusión. Y esas son las discusiones que se llevan a los juicios, a los tribunales, los abogados, defensores y fiscales, y que el juez al final tiene que decidir él. Pero, por ejemplo, el ensañamiento, ya dijimos qué es, pero ¿qué es el impulso de perversidad brutal? Dice que es una mezcla entre el gozo sexual y la sangre. Imagínense, qué horrible. Es decir, darle muerte a alguien con impulso de perversidad brutal. Es decir, está violando a la mujer y cuando están en el acto sexual de violación, pues la toma del cuello y la ahorca, por ejemplo. Porque él quiere sentir una satisfacción. Obviamente, aquí estamos hablando de mentalidades pervertidas, pues.
Esto no es normal, no es de personas normales, ¿no? Pero que obviamente se dan, desgraciadamente. Entonces el impulso de perversidad brutal es ese, es el goce sexual. Pero el goce sexual, la relación que se da entre el gozo sexual y la sangre, pues, para darle muerte a una persona. Luego los demás se explican por sí solos para preparar, facilitar o consumar o ocultar otro delito, con fines pues, terroristas o desarrollo de actividades terroristas, el 8. En todo caso, pues lo que tiene que quedarles claro es que estos homicidios, si se da una de las causales de las 8 que establece el código, se convierte en asesinato. Y estos eran los dos delitos, agravados, los dos homicidios agravados que traía el código, que establecía desde su creación en el año 73. Y fue a través de una reforma, una adición, que reformó el código de acuerdo al decreto 48 el 95, o sea, 48 del año 95, donde se incluyó el 132 bis. Y el 132 bis se refiere a la ejecución extrajudicial como otro tipo delictivo agravado. Y el 132 bis dice, comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden o con autorización o apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado privare en cualquier forma de la vida a una o más personas por motivos políticos, en igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Constituye el delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móviles políticos, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente cometen delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivas o cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su accionar resultara la muerte de una o varias personas. El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de 5 a 30 años y se le impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión en cualquiera de los siguientes casos, cuando la víctima sea menor de 12 años de edad o persona mayor de 60, sujeto pasivo. Cuando por circunstancias del hecho o de la ocasión, la manera de realizar los móviles determinantes se revelare una mayor peligrosidad social de la gente. Eso es pues lo que se adicionó en el año 95 y que se llama ahora ejecución extrajudicial. Es otro tipo pues de homicidio que regularmente pues se establece como un homicidio grave, agravado o calificado, al igual que el parricidio y el asesinato. Sin embargo, pues tienen una pena un poco menor. Pero el código explica en el 132 bis, pues quiénes pueden ser los responsables, que regularmente pueden ser pues autoridades o empleados públicos que haciendo uso de la fuerza o de la autoridad que ejercen cometan este tipo de delitos. O personas pues que sin ser autoridades pertenezcan a agrupaciones o asociaciones ilícitas, como terroristas o subversivas, etc. Estos son los tres tipos delictivos que contempla el Código Penal de Guatemala como homicidios agravados, graves. El dolo de muerte es más que evidente. Hay un propósito deliberado en los tres de darle muerte al sujeto pasivo. Y en los, solo que obviamente las motivaciones son diferentes. En el primero que vimos,
lo que agrava es la muerte del pariente. Es decir, sabe que está dando muerte a un pariente. En el asesinato, pues cualquiera de las 8 causales que agravan o que convierten el homicidio en asesinato. Y en la ejecución extrajudicial, pues el valerse pues, del cargo que se ejerce, de la autoridad que tiene, o en todo caso, pues del pertenecer a grupos totalmente ilegales. Muy bien, con esto estamos finalizando los homicidios como típicos atentados contra la vida, que es el primer gran punto de nuestro programa. Y luego, pues, tenemos inmediatamente, pues, ya la agenda que se nos planteó para la sesión de hoy, donde hablamos del aborto. En el aborto, el atentado no es específicamente contra la vida, sino contra una expectativa de vida. Pero obviamente es la vida la que se está protegiendo. La legislación penal guatemalteca penaliza el aborto en cualquiera de sus circunstancias, excepto, como vamos a ver, pues lo que es la tentativa y el aborto culposo, donde se exime de responsabilidad penal. Pero luego, después, ustedes pueden ver en todos los tipos de aborto, pues lo que hay es un animus feticida. El animus necandi es feticida, es decir, la muerte al feto. En términos generales, porque esto también hay mucha doctrina, mucha tela que cortar, muchas teorías, y hay libros enteros que hablan de esto, y ustedes, pues, si les motiva y les, pues, simpatiza, pues, la especialidad, por ejemplo, ustedes pueden ir a profundizar en esto, pero esto es bastante amplio. Básicamente en la doctrina se habla de 2 corrientes opuestas. Las corrientes que de alguna manera están total y absolutamente contrarias a lo que son los abortos, y alguna otra corriente que es opuesta o que acepta que se pueda llevar a cabo a un tipo de práctica abortiva o legrado dentro del primero o segundo mes de embarazo, durante las 4 o hasta 7 u 8 semanas. Esas son discusiones muy serias que hay sobre los abolicionistas y los que no son abolicionistas. Eso depende de muchas convicciones. Nosotros, pues en el caso mío, yo se los planteo, pues tal y como lo establece el código, haciendo relevancia a las corrientes que existen, pero pues no tomando y respetando la posición de cada uno de ustedes, siempre. Obviamente cada quien tiene sus propias convicciones, sus propios principios, sus propias reglas, su propia formación, y eso es lo que hay que respetar. Pero pues la legislación penal nuestra pena, castiga el aborto en cualquier momento de la preñez. Es más, es uno de los conceptos o definiciones de las instituciones que están definidas, porque si ustedes dan cuenta, pues no todas están definidas, pero el artículo 133 sí tiene un concepto de aborto. Dice: aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Por eso les decía yo, recuerden en la primera clase que tuvimos, que desde el punto de vista pues legal, y es más, desde el punto de vista constitucional, que es
el más alto nivel normativo, jerárquicamente hablando en nuestro país, se protege la vida desde la concepción y hasta la muerte. Y desde la concepción, les decía en aquella oportunidad, es precisamente desde el momento en que se fusiona un óvulo femenino con un esperma masculino. Desde ese momento hay protección del Estado. Y desde ese momento se puede producir cualquier tipo de maniobra abortiva. La discusión que hay en la práctica, y ustedes obviamente, pues quienes quieran profundizar en esto lo pueden estudiar, es que es bastante contradictorio. Por ejemplo, que los países como Guatemala, como el nuestro, donde se castigan todas las formas de aborto, excepto pues el aborto culposo y la tentativa de la mujer de causar su propio aborto, los demás, vamos a ver, están penados, desgraciadamente, es donde se dice que más abortos se dan diarios. Lo que pasa es que, y lo peor, y esa es la discusión, es que si ustedes van a ver a los tribunales las investigaciones que hemos hecho, que ustedes pueden hacer, van a ver cuántos procesos penales hay por aborto en los tribunales nuestros. Van a encontrar ni siquiera el 1%. Probablemente en 1000 casos de aborto, uno tal vez llega a los tribunales, o ninguno. No hay, pues. Pero hay quienes, obviamente, suelen decir que en países como el nuestro, pues se dan más de 1000 abortos diarios. ¿Y eso qué quiere decir? Que no llegan a los tribunales. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se dan? Y ahí es donde viene la gran discusión. Obviamente se dan porque es gente que queda, o mujeres en este caso, que quedan embarazadas no queriendo el embarazo. Ahora, lo que subyace es una absoluta falta de educación sexual. Y aquí es donde entra toda la discusión, pues. O sea, no hay educación sexual. Eso es lo que se critica en este tipo de legislaciones. No hay. En las escuelas no hay educación sexual generalmente. Es más, cuando si un profesor habla de esto, pues va a ser denunciado. Y probablemente los padres van a tratar de ir contra él. Es más, ni siquiera a este nivel universitario. Y eso es como alguien decía, en casa se habla de todo, de fútbol, de política, de todo, pero de sexo nadie habla, nadie, todos callados, ¿no? Y probablemente todos lo practiquen. Entonces, toda esta falta de formación y educación sexual es la que trae consecuencias serias y es la discusión que se tiene, como les dije, en el infanticidio. Es decir, ¿por qué una madre da muerte a su hijo? Criminológicamente hablando, es porque la madre está sufriendo de alteraciones psíquicas producto del embarazo o del alumbramiento, pero más es producto del embarazo. Quedó embarazada no queriendo. Está procreando y teniendo un hijo cuando no lo quería. Entonces vienen las otras corrientes y dice, entonces en ese caso no será mejor que tuviera una posibilidad de decidir sobre si tener o no. Y entonces lo que viene y es la discusión, pues digo, esas cosas son muy personales y hay que respetar lo que piensa cada uno y no tomar parte. La cátedra en este caso es muy clara. Nosotros dejamos muy claro que aquí es cuestión de principios, de creencias,
de que cada quien maneje, porque, por ejemplo, las críticas de las teorías van a ver ustedes. Dicen, ¿cómo es posible que en los países donde está penado el aborto es donde más abortos hay? Y no hay, y no se llegan a los tribunales. Es decir, aquí se han descubierto, el Ministerio Público ha descubierto, clínicas donde se dedican a la práctica del aborto. Y hay cientos de abortos todos los días. Claro, eso es delictivo y por supuesto que los han procesado, pero hay. Y lo peor es que muchas veces muchas mujeres mueren a consecuencia de prácticas abortivas porque no van con gente especializada, sino van con comadronas o con gente que en los pueblos se dedica a este tipo de prácticas, y cuando llegan a las emergencias de los hospitales de las mujeres, pues ya van probablemente solo a morir. Contrario censo, dicen, los países, por ejemplo, recuerdo uno, si no mal estoy, Uruguay en Latinoamérica, donde está permitida la práctica de este tipo de situaciones en las primeras semanas, 4 o 6 semanas, al igual que algunos países o algunos estados como en Estados Unidos o en Europa, no hay ningún aborto. Y menos muertes por abortos, ahí no existe. ¿Pero por qué? Es que no solo es eso, es que también hay una educación sexual. La gente está claramente educada sexualmente para ver cuándo pues quiere tener familia. En todo caso, como les digo, hay dos corrientes, pues las abolicionistas y las no abolicionistas con respecto a este tipo de delitos, pues que tienen fundamentos pues bastante, según ellos, muy fundamentados, pero bastante críticos en cada una de ellas. ¿Cuál es la corriente nuestra? Nosotros que tenemos una concepción pues mucho más cristiana, digamos, en nuestro país, porque así es, tenemos otro tipo de principios y convicciones. El aborto está penalizado desde la concepción hasta el nacimiento. Ahora, el aborto es, el código lo dice, la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. La preñez termina con el nacimiento, aun y cuando el niño se encuentre ligado a la madre todavía por el cordón umbilical. Es decir, si el niño se ha desprendido del vientre materno, ahí ya no podemos hablar de aborto. Hasta el momento en que no se ha desprendido del cuerpo, no estoy hablando del vientre, del cuerpo materno, del cuerpo de la madre, es decir, todavía está adentro, entonces se habla de aborto. El problema es que en la práctica forense en nuestro país lo que hemos advertido es que muchas veces el niño fallece cuando solo ha sacado la cabecita, por ejemplo, en el momento del parto. Ahora, si fallece porque por motivos íntimamente ligados a su estado, la madre le da muerte, lo asfixia, por ejemplo, entonces la pregunta es, y eso era lo que decía, ¿eso es infanticidio o es un aborto? Esas son las discusiones. Entonces veamos pues los tipos penales que tenemos. Nosotros tenemos los más graves, que es el aborto procurado, 134. La mujer dice que causare su aborto o consintiere que otra persona lo cause, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Si lo hiciere impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado le produzcan indudable alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años. O sea que se puede hablar de un aborto atenuado. Entonces, ¿será mejor hablar de aborto atenuado porque vean esto? ¿O será mejor que hablemos de un infanticidio? El infanticidio tiene de 2 a 8 años. Entonces, es preferible muchas veces, pues, ir por lo menos grave.
que es el aborto procurado, porque es de 6 meses a 2 años. Pero está claro que es cuando la mujer da muerte a su hijo durante el nacimiento, no ha nacido. Esto es un aborto. Claro, si el niño se ha desprendido del cuerpo materno, eso ya es un infanticidio, allá no hay aborto. Pero si una vez está parte de él, que solo está la cabeza fuera, por ejemplo, entonces se puede hablar todavía de un aborto procurado y se puede tener como atenuante, según lo establece el código, de la alteración pues, psíquica de parte de la mujer. El 135 habla del aborto con o sin consentimiento, porque hay 2 tipos de aborto. Un aborto que puede tener el consentimiento de la mujer, pero otro que puede ser sin el consentimiento de ella. Entonces, ¿cómo queda? Dice, en el primer caso, dice, se sanciona con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiere. Ahora, ¿a quién se sanciona? ¿A la mujer o a quien lo practica? Obviamente que en este caso es la mujer y quien lo practica, pero vamos a ver más adelante cómo lo trata, porque quien lo practica obviamente, pues pudiera obviamente tener otro tipo de agravantes. En el segundo dice con prisión de 3 a 6 años, es el doble, si obrare sin el consentimiento de la mujer. Es de aquí solo se está castigando a quien lo practica. Ahora, no solo quien lo practica, quien lo realiza, sino quien lo decidió. Quien decidió que la mujer se sometiera a ese tipo de procedimiento. Entonces son abortos con o sin consentimiento. Si la mujer lo consiente, la pena es menor, de 1 a 3. Si no lo consiente, la pena se duplica, de 3 a 6 años. Si se hubiera empleado violencia, dice, amenaza o engaño, la pena será de 4 a 8 años. Ese es cuando la mujer no consiente el aborto y se hubiera empleado violencia, amenaza o engaño para que ella lo lleve a cabo. Entonces es de 4 a 8 años. Ahora el aborto calificado, que es lo más grave, como les decía, pues es cuando a consecuencia de él resulta la muerte de la mujer, y esto es lo más grave, es lo que decía que se ha dado muchas veces acá por las prácticas abortivas que se realizan de manera totalmente empírica, y esto es lamentable, pues. Entonces el artículo 136 dice, si a consecuencia del aborto consentido, o de las maniobras abortivas consentidas, o sea, la mujer lo consiente, resultare la muerte de la mujer, el responsable será con prisión de 3 a 8 años. Si se trata de aborto o maniobras abortivas efectuadas sin el consentimiento de la mujer y sobreviniere la muerte de esta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años de cárcel. O sea, el aborto calificado es cuando fallece la mujer a consecuencia de las prácticas abortivas. Uno es cuando ella da su consentimiento y otro es cuando ella no otorga el consentimiento. Entonces se agrava. Luego tenemos los 2 tipos de aborto que no se castigan en Guatemala, el terapéutico y la tentativa de la mujer a causar su propio aborto. El terapéutico es el 137. Ese no es punible. Oigan lo que dice, no se castiga. No es punible, no se castiga el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, si la mujer lo consiente, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin, ahí está la clave, de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Es decir, el aborto terapéutico es aquel que se realiza por un médico teniendo el dictamen de por lo menos otro médico con consentimiento de la mujer, cuando el propósito deliberado no es el animus feticida,
no es el animus necandi del producto de la concepción, sino es salvaguardar, por ejemplo, la vida de la madre, la vida de la mujer, pues. Hay situaciones puramente médicas donde en un momento determinado está en peligro, en grave peligro de muerte, por el nacimiento del niño, por ejemplo, la vida de la madre. Entonces hay que decidir. Y acá, pues terapéuticamente, pues la legislación establece que habría que preferir la vida de la madre. Muchas veces porque se tienen más hijos. Y aún no teniendo, pues ella tiene la posibilidad de seguir adelante. Mientras que la otra, pues hasta ese momento es una expectativa de vida. Eso se llama aborto terapéutico y no está penado en la legislación guatemalteca. Tenemos también el aborto preterintencional. Recuérdense la preterintencionalidad, no haber tenido la intención de causar un daño tan grave como el que se produjo. Quien por actos de violencia ocasionara el aborto sin propósito de causar, o sea, no tenía propósito, pero golpeó a la mujer, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si los actos de violencia consistieren en lesiones a las que correspondan mayor sanción, se aplicará esta aumentada en la tercera parte. Ese es el aborto preterintencional. No se tenía la intención de procurar el aborto, pero este se da a consecuencia, obviamente, de la violencia que se emplea contra la mujer sabiendo que está embarazada. El 139 también es el otro, el segundo que no se castiga, es la tentativa y el aborto culposo. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes, o sea, no se castigan. Esos son los dos tipos penales de aborto en Guatemala que no tienen pena. O sea, claramente el terapéutico, la tentativa de aborto culposo. Dice, el aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo. O sea, se castiga, si no es la propia mujer, si no es otra persona que aparece. Y luego la agravación específica de 140, el médico, específicamente es para los profesionales de medicina, que abusando de su profesión causaren el aborto o cooperaren en él. Serán sancionados con las penas señaladas en el 135, o sea, el 135 es el aborto con o sin consentimiento, con multa de 500 a 3,000 quetzales y inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. O sea que aquí es una pena mixta. Hay una pena de prisión, pena de multa y hay una pena accesoria como es la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión. Iguales sanciones se aplicarán en su caso a los practicantes o personas con título sanitario sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos. Eso es, pues, en términos, pues, muy generales, lo que podemos decir del delito de aborto dentro de los delitos que atentan contra la vida de las personas. Pero les digo, pues esto hay mucha literatura, mucha discusión y pues si ustedes ya quisieran, pues obviamente pues podrían profundizar en ello. Quedamos hasta aquí entonces y seguimos con nuestra agenda el próximo día de clases, que es el martes. Pasen feliz tarde, que estén muy bien y ojalá que haya estado claro la exposición. Feliz tarde. Licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, doctor.